Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos un programa muy interesante, tal vez un poco distinto de los temas cotidianos de la política y la economía. Y vamos a hablar con el doctor Julio Sergio Ramírez, colombiano, doctor o PhD de la Universidad prestigiosa de Harvard, profesor por muchísimos años, por más de 40 años de también prestigioso INCAE Business School, autor de más de 12 libros, 2 de ellos sobre negociación, consultor de empresas y gobiernos en toda América Latina. Está residiendo ahora en Guayaquil desde hace pocos meses. Está a cargo de desarrollar un proyecto académico de gran alcance, sobre lo cual conversaremos con él en esta siguiente hora. Doctor Ramírez, gracias por estar con nosotros. Yo le decía que hablando con algunos amigos míos que fueron sus alumnos, entre esos Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, también ha sido invitado nuestro. Usted ha sido pues una especie de eminencia histórica en el INCAE, muy recordado con mucho cariño por muchos de sus alumnos, a pesar de que entiendo que no era fácil sus clases. Ajá, eran unas clases más exigentes. Más exigentes. Y que ha pasado pues casi una vida entera dentro del INCAE. Cuéntenos un poco qué es lo que lo trae a vivir en Guayaquil y entiendo que también hay a corto plazo un evento que se va a realizar con su participación. Sí. Guayaquil y en general Ecuador, dentro del contexto suramericano y más del norte de Sudamérica, se ha convertido en un entorno muy atractivo para la vida, a pesar de los problemas que tienen, cuando uno compara con el resto del vecindario. Colombia, Venezuela, Perú ha tenido un buen crecimiento, digamos, pero digamos acá el entorno humano de Ecuador, la calidad de vida de lugares como Guayaquil y Quito, hace muy atractivo, por ejemplo, para el área académica. Son lugares especiales para tener escuelas, universidades, para el desarrollo del trabajo intelectual, del pensamiento, etcétera. O sea, tiene un tamaño de ciudades importantes, buenas, muy buenos servicios en general, y una necesidad importante de formación actualizada y avanzada en áreas empresariales, gerenciales, que son las que yo atiendo. Entonces, resulta un área de enorme atractivo para desarrollar iniciativas académicas nuevas de avanzada. Usted entiendo que una de sus clases tenía que ver con negociación y yo veía aquí lo que me mandaron, que hay un próximo evento vinculado con esto, que usted hace pues la comparación entre, dice, negociar es bailar. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué, sí. y cuál va a ser el enfoque de esta actividad? Sí. Negociar es bailar es el título de mi primer libro sobre negociación, que publiqué con Aguilar Ediciones cuando estaba dirigiendo un proyecto de Harvard en Bolivia. Okay. Ese libro plantea, y es un planteamiento creo que bastante claro y fundamental en negociación. Y empecemos con una historia. Digamos que usted está en una fiesta, en un baile, está bailando con su esposa, digamos, y al terminar la pieza regresa a la mesa, regresan los dos y se sientan, y alguien que está allí le pregunta a usted, ¿cuál de los dos ganó? Usted diría, ninguno. Yo no estaba compitiendo, yo no iba a ganarle ni a que me ganara. Tal vez íbamos a ganar los dos, estábamos en una acción colaborativa para ganar. ¿En qué sentido? En tener una experiencia grata para ambos. Y yo no iba a ganarle ni ella a ganarme. Negociar es bailar en ese sentido. Yo no voy a negociar a ganarle a usted, no. Yo voy a negociar con usted porque creo que puedo llegar a un trato sobre algún asunto que me interesa, que es ventajoso para mí, y pienso que ese trato también puede ser ventajoso para usted porque tenemos perspectivas diferentes. Por ejemplo, cuando yo entro a una tienda y compro una camisa en $50 y salgo con la camisa muy satisfecho, ¿a qué se debe mi satisfacción? Bueno, que yo valoro más la camisa que los $50. Y muy interesantemente, el dueño de la tienda tiene preferencias al revés. Él prefiere los $50 y me da la camisa. Entonces, cuando él me da la camisa y recibe los $50, gana. Y correcto. Cuando yo doy los $50 y recibo la camisa, gano. Entonces, los dos hemos ganado. Claro, ahí viene el análisis porque se supone que si él está de acuerdo en venderla en 50 y usted de acuerdo en comprarla en 50, los dos se van en esa negociación o digo en ese negocio se van contentos. Sí.
Sin embargo, en el día a día, muchas personas que nos están escuchando seguramente dirán, bueno, es que normalmente en la práctica cotidiana el que negocia quiere jalar para su lado y en contra de los intereses del otro. Eso es una falla lógica brutal que está orientada a nuestra inclinación. ¿De dónde viene? Viene de la necesidad de sobrevivir. Viene de raíces muy arcaicas en el ser humano, muy antiguas, donde en todo encuentro con otro, la idea era sobrevivir, es peligro. Hay peligro y veo cómo hago para que mis intereses prevalezcan sobre los del otro. Entonces, esa tendencia a hacer valer lo mío más que lo del otro, en negociación es muy mala. ¿Por qué? Porque limita aún el que eventualmente salió ganando. Si el otro perdió, si hacemos una negociación, si yo hago una negociación con usted sobre cualquier asunto, y yo me siento muy contento y usted se siente muy mal, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el acuerdo que hicimos? Hay un riesgo de que usted no lo cumpla. Claro, yo le decía, hablando de riesgos y de acuerdos, digamos, conversábamos antes de iniciar la entrevista sobre una aerolínea que no voy a decir el nombre, pero bueno, más o menos sabremos de cuál se trata. Y uno cuando compra un boleto, uno hace un negocio, ¿no, verdad? Y hace un acuerdo donde yo te pago X cantidad porque yo sé que tú me vas a llevar a feliz puerto, digamos, en una forma cómoda, en una forma puntual, en una forma de acuerdo a mis expectativas al destino. Pero sucede, como me acaba de pasar a mí en una aerolínea, que yo compré un pasaje de Guayaquil, Bogotá, Madrid, y resulta que en el camino me dijeron que por términos operacionales tenían que parar 2 horas en Barranquilla. Entonces yo me siento que en ese negocio salí perjudicado. Entonces, hablando de los acuerdos, uno tiene una expectativa de un acuerdo y cuando se siente traicionado porque no ha cumplido con mis expectativas, usted me preguntaba qué pasa después. Bueno, mi tendencia será a no confiar nuevamente en ese proveedor o tratar de evitarlo. Sí. Esto está ocurriendo mucho y ha ocurrido siempre mucho de sectores empresariales, de sectores industriales, donde hay un fuerte deterioro en el valor que le están entregando al cliente. Yo y tal vez para contrastar, acabo de venir en taxi desde Los Ceibos al otro lado. El viaje fue perfecto, yo llamé acá, me dieron las guías para llegar, yo le pasé por celular al chofer, le dije aquí está esto, le mandé, y yo me vine tranquilo y aquí me dejó. Salí, ¿cuánto le debo? Tanto, perfecto. Por ejemplo, él no se le ocurrió parar en una gasolinera. Decir, no, puede ser gasolina, espéreme, y tenerme 15 minutos ahí. No. O no se le ocurrió decirme, son $50. Claro, o no se me ocurrió a mí decirle a él, yo le pago $2. No, ambos estábamos ganando. Yo recibí un servicio muy bueno por ese dinero y él recibió un buen ingreso por el servicio que dio. Entonces, esa tendencia terrible de querer avasallar al otro, cuando se crea dentro de la cultura empresarial en este caso, y en el caso de la línea aérea, no es que quieran avasallar, pero lo quieren ignorar, o sea, no lo atienden, no lo cuidan, simplemente sienten que es un vasallo, que es alguien que está preso ahí y que pueden hacer lo que les dé la gana. Pero volviendo al tema de la negociación y cómo esto puede ser comparado con el baile, yo me acuerdo, y usted que es graduado de Harvard y muy vinculado con esa universidad, hubo un libro famoso mucho tiempo atrás que yo lo llegué a leer y creo que luego salieron varios libros de los mismos autores que se llamaba Getting to Yes. Getting to Yes, sí. Y entiendo que eran profesores de Harvard. Sí. Y yo de lo que poco que me acuerdo de ese libro era que no había que negociar de acuerdo a posiciones. Es decir, a mí me da la gana de que me venda el periódico a 10 centavos porque me da la gana, sino que habría que tratar de presentar digamos, argumentos, principios sobre los cuales yo tenía que fundamentar por qué yo pienso que me vale 10 centavos el periódico y usted tiene que dar sus principios por los cuales cree que vale 50 centavos el periódico. Pero normalmente, digamos, en el día a día, ese tipo de acuerdos no se trabaja en esa forma, sino que más bien uno ve quién es el más poderoso, quién necesita más, quién necesita menos, quién puede imponer, y ahí vienen digamos, los desacuerdos, los resentimientos, o puede usted salir ganando, pero yo no regreso otra vez a la mesa con usted. Bien, yo diría, y este es un punto importante, por naturaleza somos malos negociadores, porque nos fijamos en lo nuestro y no nos importa el otro. Ese es un punto importantísimo. El buen negociador invierte tiempo e interés en averiguar qué es lo que el otro quiere,
cómo está el otro, qué necesita, qué puede hacer, para crear y poder desarrollar propuestas en la cual el otro esté encantado, pero yo también. Yo estoy muy contento porque yo entiendo lo que el otro quiere. Yo valoro al otro. El otro, en general, uno podría decir, digamos, cuando usted va a negociar, uno puede luego comparar el acuerdo que logró con no haber hecho acuerdo alguno. Ahora, la lógica de toda negociación es que el acuerdo que yo logre debe ser mejor para mí que no haber hecho ningún acuerdo. Correcto. Okay. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo mi auto usado y paso por un lugar de estos de compra de autos y me ofrecen $20,000, digo, no, yo creo que esto vale por lo menos 25,000, entonces pongo en las redes y demás para tratar de venderlo. Y llego a comprarme el auto. Yo no se lo voy a dar por menos de 20,000 porque ya tuvo una si oferta. no hago trato, hay 20,000. Entonces, yo estoy tratando de obtener 22,000, 23. No voy a obtener 50,000, pero podría ser $2,000 o $3,000 más. Y si usted tiene un carro similar al mío para usted, que vale 18,000, no vamos a poder hacer acuerdo. ¿Por qué? Porque su mejor opción es comprar uno de 18,000 y para usted similar al que yo ofrezco en 20,000. Y para mí, una mejor opción es venderlo en 20,000 y no dárselo en 18, 19. De manera que si usted dice 18, digo 20, y partimos los dos en 19, cada uno perdió $1,000. Claro. Porque usted podría haberlo comprado en 18, el otro que es similar al mío, y yo lo hubiera vendido en 20. Entonces, pero en ese escenario no puede haber acuerdo. No puede haber acuerdo. Pero a veces la gente hace acuerdos así. ¿Por qué? Uno de los errores grandes en negociaciones es no ir bien preparado y no hacer los numeritos. Viera, el otro día estaba me llamó un cliente hace mucho tiempo que tenía una negociación importante, era en finca raíz, estaba haciendo una urbanización de playa con marina y todo, y le dijo, bueno, venga, estoy ocupado, pero puede ser un par de horas, sí. Lo resolvemos en 2 horas, sí. Okay. Llegó, estaba yo ya en la oficina de CAE. La primera hora fue contándome la historia. Y terminé de contarme la historia y le digo, mira, tenés que decirme por qué le querés regalar a la otra parte $1,000,000. ¿Qué? Me senté y le dije, mira, esto, le puse todo, le está regalando $1,000,000. Uy, no me había dado cuenta, no se había preparado bien e iba a aceptar algo en el cual él le regalaba $1,000,000 sin darse ni cuenta. Entonces me dijo, me ahorraste $1,000,000. Y dije, no te los voy a cobrar. Pero ahí era porque no había, era obvio que no había hecho el homework, como dice, la tarea. Con rigor. Y era un rigor de lógica de la situación, recuerdo. Y le mostré, porque cuando me lo contó, ahí mismo empecé a notar, dejé que terminara la historia, verifiqué los números, hice las cuentas y le dije, le está regalando $1,000,000 que no hay que regalar. Punto. Y corrigió su negociación. Ahora, también depende de las circunstancias, ¿no? Porque de repente, siguiendo el ejemplo que acaba de poner, puede haber situaciones en las cuales la persona tiene otros problemas, otras necesidades, otras urgencias, y aunque no sea un buen negocio, de repente la única oportunidad que tiene en la mano inmediata para coger dinero y solucionar otros problemas se le viene encima y le soluciona el problema, pero eso ya es un contexto distinto. Pero ya en ese caso puede ser un buen negocio porque su mejor alternativa era peor que eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una casa cuyo valor de mercado es $1,000,000, pero en mi negocio me hicieron una gran estafa y tengo ahora una deuda gigante, grande, que un banco se me está venciendo, digamos, $500,000. Y lo único que tengo es esa casa. Y alguien me ofrece 700 y no consigo más, está bien vendida en 700. Claro, porque la alternativa es por el $500,000 perder toda la casa, porque en el embargo la pierdo. Perder todo y quebrar. Claro. Entonces, sí está bien vendida, aunque valdría $1,000,000, pero en estas circunstancias no. Ahora, si usted no tiene esa emergencia, pues la venderá después o no la venderá. Ahora, estamos hablando de transacciones mercantiles, pero ¿qué pasa en la negociación? Y usted ha sido asesor de gobiernos, y aquí hoy en día vivimos en un mundo súper complejo. A veces parece que estuviéramos en los últimos tiempos, porque hay guerras por todos lados, hay dos problemas, digamos, históricos complicados. El de más largo
background, de más bajo, más largo antecedentes, toda esta pugna entre Israel y Palestina, y ahora algo más reciente, pues todo este problema entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo sentarse a negociar cuando hay tantos antecedentes históricos tan negativos? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo? Bueno, normalmente, cuando los antecedentes son muy antagónicos de mucho tiempo, no se va a poder lograr un acuerdo hasta cuando la situación se haya deteriorado tanto, o sea, hasta cuando hayan peleado tanto, se hayan desgastado tanto, se dicen, bueno, hay que llegar a un acuerdo. Ya no puedo más, ya no puedo pelear más. Porque insisten en la pelea, porque ahí no están negociando, están peleando. O sea, la negociación no es negociación, es simplemente un mecanismo para continuar la guerra, para justificar, vea, yo estoy negociando, y le dice a su partido, solamente estoy negociando, pero el otro no quiere. Y el otro dice lo mismo, están en lo que se llama negociación aparente, que es, nos conviene dar la idea de que estamos negociando, y eso ocurre muchísimo en la política, muchísimo, muchísimo. Porque quiero parecer sensato, no quiero parecer radical, quiero mantener el apoyo de mi grupo y de otros actores, entonces voy a negociar. Por ejemplo, en El Salvador, mucho antes de la paz, en la época de Napoleón Duarte, hubo una reunión entre Napoleón Duarte y el Frente Farabundo Martí, eso era a mediados de los 80 por ahí, donde era obvio que ninguno quería llegar a un acuerdo, que yo te propongo a ti que te vienes 20 años preso. Y tú me propones a mí que yo te entrego el gobierno, por decir. O sea, eran unas propuestas tan descabelladas, o sea, estará loco si me acepta. Era así, y era ante la tribuna. Entonces yo no estoy hablando para ti, sino para la tribuna y el otro también. Entonces muchas veces no quiero comunicarme. Quiero usar esto para fortalecer mi base de apoyo. Entonces no estoy negociando, estoy aparentando negociar. Y aquí hay que cuidarse mucho. Por ejemplo, una apariencia de negociación muy grave ocurrió en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana con las FARC. Era obvio que la FARC no quería hacer ningún acuerdo. Lo que quería era 40.000 kilómetros cuadrados que les dio Pastrana de regalo y donde se fortalecieron muchísimo. Si te dan eso, pues no querés acordar nada. Lo que querés es todo, y hasta que al último año se dio cuenta del error y cortó eso, y llegó Uribe y quitó todo eso del todo. Pero él cayó en una negociación aparente del otro. El otro y ganaron tiempo. Era tanto el deseo de la paz, Y ese es otro punto. En una negociación que no te ve el otro demasiadas ganas de llegar a un acuerdo. Ah, no. Por más que te estés muriendo de ganas, tranquilo. ¿Por qué? Si te ve muy ansioso, te van a pedir más de lo que pueden. Claro, hermano, eso está perdido. Y controlar eso es muy difícil. Entonces Pastrana estaba con una ansia enorme de la paz, a cualquier costo, y no tuvo la paz y perdió un montón. Y cuando yo examinaba eso, en mi libro de Negociar y Bailar aparece ese caso. Digo, simplemente era una negociación aparente y no servía para nada. Hay corte y se acabó. Claro, porque también a veces cuando uno habla de negociar, una cosa también es entender con quién están negociando, porque si los dos estamos negociando y conozco que usted es una persona íntegra, de buenos intereses, de buenos objetivos, entonces estamos sentados sobre la mesa, personas que sabemos que estamos buscando, trabajando y negociando de buena fe, es un escenario. Pero el mundo real no es tan bonito como eso. Entonces también hay personas que son diablos, que lo que quieren es ganar tiempo o estar engañándolo para luego atrás de la cortina estar haciendo otras cosas. También hay que entender bien el oponente como es. Hay un libro muy interesante de un profesor de Harvard, Robert Mnookin, que se llama Bargaining with the Devil, negociando con el diablo. Y está traducido al español también. Muy buen libro. Donde lo que plantea él es, si para usted el otro lado es alguien perverso para usted, es alguien dañino, ¿cómo negociar si pienso que el otro me quiere hacer daño? Y en eso con la guerrilla, negociar un secuestro es negociar con el demonio. Claro. Pero ¿por qué usted va a negociar en el caso de un secuestro? Porque no queda más. No queda más.
Y ahí es una negociación muy difícil. ¿Y usted quiere ganar en qué sentido? Ganar respecto a no hacer trato en que no le maten su pariente. Pero mire lo que está pasando ahora en el Ecuador, que es la tercera vez o cuarta, donde hay convulsión en el país por el aumento del combustible, no el aumento, porque eso es un término equivocado, por la eliminación del subsidio, con lo cual se aumenta el precio que la gente tiene que pagar. Entonces, hubo ya antecedentes en el pasado de grandes actos de violencia, destrucción de propiedad pública y privada, y ahora están queriendo llegar a lo mismo. Pero allí hay que ver con quién se sienta el gobierno. El gobierno entiendo que está dispuesto a dialogar, pero uno ve allí las acciones, las declaraciones, donde dice vamos a llegar a las últimas consecuencias y demás. ¿En qué momento como mandatario saber si me puedo o no me puedo sentar, con quién me puedo sentar, si me siento con el diablo o no, y en qué circunstancias o qué tengo que ceder para poder generar paz en el país? Acá hay que notar que en ese tipo de negociaciones, mucho de lo que se dice, usted no intenta hacer eso. O sea, exagero, a veces por falta de control de las emociones y otras veces por querer dar la idea de que soy capaz de llegar muy lejos. Se puede exagerar. Entonces, primero hay que saber descontar de dónde viene. Segundo, darle tiempo a esos procesos. No lo podés resolver en un día. Hagamos un trabajo, pongamos comisiones, busquemos datos. Empecemos con mucho de la parte técnica, que la parte técnica es muy útil porque te da una evidencia muy sólida. ¿Qué ha pasado con los costos? ¿Qué ha pasado con...? Entonces, poco a poco ir buscando, porque ayuda ya la parte numérica, técnica, objetiva del asunto. Por ejemplo, el subsidio, bueno, veamos qué significa el subsidio. Si estoy subsidiando esto, ¿qué brecha me está dejando? ¿Y qué voy a dejar de hacer porque estoy pagando ese subsidio? ¿O qué nivel de endeudamiento me está generando? ¿Qué causa, qué daño hay? Y sentémonos a verlo despacio. ¿Cómo? Y buscar. Y allí, en los casos de conflicto, casi que el reto más grande es el de la creatividad. ¿Qué se nos ocurre para salir de este enredo? ¿En qué forma podemos ir acomodando esto? Y el término acomodar en el área pública es muy importante. A veces queremos darle un tratamiento muy radical y la gente rechaza eso muy fuertemente. A veces es mejor ir haciéndolo por etapas, y hay mucha investigación de esto, donde muestran que, y ha habido casos de, hasta experimentalmente lo han hecho, estamos negociando los dos. Y la negociación implica que tus condiciones van a empeorar. No hay cómo evitar que, o sea, vamos a tener, va a haber un impacto. Sí, va a haber un impacto duro y feo. Okay. Si hacemos eso, si lo logro hacer a un plazo largo, de a poquitos, por decir, hagamos esto por ahora, luego logro una disposición del otro lado a irse acomodando a dos cosas: que esto no va a estar bien, pero que esto me va a dar tiempo para hacer otras cosas. Por ejemplo, y esto pasa mucho también cuando el gobierno interviene demasiado en la economía. Cuando interviene demasiado, afecta los precios relativos. Y entonces da señales equivocadas. Entonces, por ejemplo, creó una serie de incentivos para que invirtieran en cierta región. Entonces, para esos incentivos, hay empresas que van y se meten. Y después el siguiente gobierno quiere quitar los incentivos. Y ya está metido ahí. Y ya está metido ahí, está metido la plata, y usted dice, me están haciendo trampa, yo vine por los incentivos. Entonces, empiezan, el segundo que viene, si es sensato, dice, no puedo aguantar esos incentivos, pero le tengo que dar tiempo al empresario para que empiece a acomodar su expansión futura, sus costos, sus actividades, para salir adelante con eso. No se lo puedo cortar de una sola vez. Eso, cuando lo ves, por ejemplo, cosas como tarifas públicas, hay una maldita costumbre de frenar la tarifa por tiempo excesivo. El costo estaba aquí, la tarifa estaba aquí, y el costo va subiendo y la tarifa sigue igual, y llega un momento en que el costo va para arriba y mantiene la tarifa hasta cuando la brecha entre el costo y la tarifa es inaguantable. Entonces, tira la tarifa para arriba. Y es de golpe. Vamos a tener que irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesantísimo diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital.
presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el doctor Julio Sergio Ramírez, por muchos años profesor, más de 40 años profesor del INCAE, graduado de la Universidad de Harvard y vinculado ahora en el Ecuador con unos proyectos interesantes vinculados a la formación empresarial. Y volviendo al motivo principal de la entrevista, que era conversar sobre el evento próximo, Negociar es Bailar, cuéntenos detalles de cuándo va a ser, dónde va a ser, cómo se pueden registrar y qué expectativas puede tener la gente que nos escucha de ese evento, de ese curso. Bien, el curso lo vamos a tener el sábado 11 de este mes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Palacio de Cristal. Okay. Para inscribirse pueden buscar, así en general pueden averiguar con Made in Ecuador, que es la entidad que está promoviendo todo el evento, si no saben, para que les indiquen cómo llegar al registro de nuestro curso. Bien, ¿qué es lo que estaremos haciendo ahí? En INCAE usamos siempre el método de casos. Se aprende con situaciones reales. Y aquí lo que hacemos son dos situaciones reales, dos ejercicios de negociación. Uno bilateral, negociamos los dos, sobre algún asunto. Cada uno tiene sus instrucciones confidenciales, incluso he sacado de un caso real, y tienen que llegar, si pueden, a un acuerdo. Y también hay las consecuencias si no llegan a acuerdo. Entonces ahí durante, digamos, unos 15 minutos la gente lee y prepara es una cosa sencilla, digamos, en la realidad era más largo, pero este está más recortado. Y luego durante media hora están negociando, máximo media hora, a ver si llegan a un acuerdo. Después de eso tenemos una sesión plenaria donde revisamos lo que pasó, qué acuerdos hubo y de allí qué aprendemos. Y el aprendizaje, digamos, en caliente. Usted ha estado involucrado en la negociación. Su persona, sus emociones, sus pensamientos han estado metidos en eso durante media hora y enseguida de eso empieza el profesor a dirigir una reflexión colectiva sobre lo que pasó, digamos, sobre errores que hubo, y usted ve que cometió ciertos errores, sobre lagunas que hubo, sobre acuerdos que no quedaron claros, sobre un montón de cosas que surgen ahí y acaban de surgir. Entonces, el cerebro está muy permeable para el aprendizaje, está dispuesto a captar, a tomar guías para cada uno. Hay uno, por ejemplo, puede ser alguien que requiera mucho mayor control de sus emociones, porque se le dan de control y no es buen negociador, y otro más bien del lenguaje, usa un lenguaje inapropiado, u otro no hace los cálculos o las cifras, o no entiende las cifras y entonces está despistado. Entonces, cada uno se lleva lecciones para sí mismo de cómo puedo mejorar en negociación, y les doy unos principios universales al final. ¿Y esto se organiza por grupos o son...? Esos son parejas. Parejas. Luego viene uno de grupos de 6 participantes cada grupo, donde no van a negociar, donde van a planificar bajo mi dirección. Yo voy avanzando punto por punto a lo largo de 2 horas y media más o menos, punto por punto, la preparación para la negociación. Y los de cada grupo van trabajando esto y vamos haciendo reflexiones en todo el camino. Y lo interesante es que esta es una negociación en que, y solo hago un lado de la negociación. El otro no aparece. El otro se menciona, pero no interviene, digamos. Pero sí hay información importante del otro lado. Entonces, el lado que va a planificar la negociación, al principio está, cuando lee eso dice, estamos perdidos, que no hay nada que hacer. Así, literalmente, usted dice, ¿qué hago? ¿Chillar, pelear, qué? Y mediante un cuidadoso examen detallado de los intereses en juego, de los recursos de las partes, de las alternativas, etcétera, uno puede van avanzando y van descubriendo y encontrando
que finalmente, cuando ya revisa todo, hay un camino bastante bueno, donde en vez de estar yo así, logro nivelar esto. Y luego al final hay una parte que entra del lado emocional y hay y el ejercicio busca eso, es la pregunta. Usted acaba de hacer un plan de proponerle al otro lado algo en que se van a equilibrar. Pero el otro es alguien muy analítico y muy frío. Y aquí el argumento más fuerte es de índole realmente emocional. Es para evitar una tragedia. ¿Cómo hace con un ingeniero, jefe de una construcción, que está pensando en dólares por todo lado, de llevarlo a entrar en el terreno emocional, que él pueda sentir lo que significaría que esto siguiera así y que hubiera una tragedia? Entonces ahí es la destreza de uno de los lados de poder darle vida a la situación, de poder poner al otro en esa, ponerle la película. ¿Cómo le pongo la película? Y si le pone bien la película, el otro se aterra de la película, se aterra y va a estar dispuesto a arreglarlo todo. Pero muchas veces lo he hecho y muchos no encuentran. Digo, ¿cómo? Porque las cifras y eso no lo va a mover o no le va a dar un sentido de urgencia, porque aquí hay que actuar muy rápido, muy rápido. Y hay una lectura, les digo, bueno, entonces les pongo, piensen, ¿cuál sería la película, el video o la foto que tienen que hacer que el otro tenga frente a sí? Porque es el principal motor que lo beneficia a usted y al otro, porque evita que cometa errores terribles. Pero yo le hago una pregunta ahí, porque usted ha mencionado a lo largo de la conversación varias veces la palabra sentimientos. Y emociones. Emociones. Y los seres humanos, y peor los latinos, somos muy emotivos y a veces no somos tanto de hacer la tarea numérica y actuamos mucho por las emociones. ¿Cómo combatir eso? Porque inclusive en la política muchas veces nos equivocamos porque nos mueven emociones y la gente a veces vota por el equivocado o toma decisiones equivocadas. No, primero, hay que notar que las emociones correctas, digamos, las emociones bien manejadas, incrementan la racionalidad. 1. 2. Piense en una decisión difícil. Pongamos, lo voy a poner en otro terreno. Si usted está determinando en la empresa, del directorio de una empresa, están determinando una inversión de $1 millón y la empresa, digamos, tiene un patrimonio de 10 millones, y este es de 1 millón, bueno, la emoción no es como tan fuerte, porque la cosa es que tal si nos equivocamos, pero finalmente. Pero vamos de una vez a esa de 10 millones, y lo que tenemos es algo que si nos equivocamos nos vamos a la quiebra. El impacto emocional de eso es enorme y tiene que estar, porque las emociones presionan al cerebro, emociones apropiadas, presionan al cerebro a encontrar salida. Y muchas veces la encuentran por esa terrible presión. Y se encuentra. Entonces, el componente emocional, no sentimental, emocional, controlando las expresiones de esa, es vital en gran cantidad de negociaciones, sobre todo cuando hablamos esas de conflicto. Así. En esas de conflicto usted tiene que mantener poker face. No diga insulte, no amenaza, no. Es muy frío, muy tranquilo, aunque por dentro esté ardiendo. Incluso hay casos en los cuales el jefe o el principal no puede negociar porque no se controla. Entonces le dije, usted póngase a la par y traemos a alguien que controle ya esos estallidos emocionales. Porque las emociones tienen un papel muy importante en la toma de decisiones. Porque entre más importante sea la decisión, más factores emocionales entran. Y han encontrado incluso, esto fue desde el siglo XIX, hubo un accidente de un fulano que se le metió una estaca por acá por el cerebro y le afectó la parte del control de las emociones. Y no podía hacer nada. Por ejemplo, decía cosas como, ¿qué camisa me pongo mañana? ¿La camisa verde
la camisa azul, la camisa amarilla. Le daba vueltas y vueltas y no lograba. Porque no sentía nada. Uno o sea, necesita sentir. no había ninguna emoción, Eso, digamos, porque uno positivo, de repente negativo, tiene una esa camisa parte, favorita, un favorito. eso. Entonces, uno necesita las emociones para la toma de decisiones y obviamente para la negociación, pero tiene que controlarlas, eso sí. Y también puede haber emociones, digamos, disfuncionales. Por ejemplo, estamos negociando y a mí me cae muy mal la gente de tu nacionalidad. Eso tengo que borrarlo, porque es disfuncional en la negociación. Tengo que olvidarlo. Puedo seguir pensando que me cae mal, pero aquí tengo que sacarlo totalmente. Claro, y volviendo al ejemplo que hablábamos de odio que puede haber entre judíos y palestinos, tienes que negociar con estos sentimientos, con estas emociones. ¿No? Y sabiendo que es así. Y es tan grave, y hay tantos metidos en ello, que esto va a llevar... Puede que logren un alto al fuego, pero muy frágil, que puede reventar en cualquier momento. Porque incluso la complejidad de los mismos asuntos, cuando es el problema del agua es terrible allá. Y obviamente intereses externos que siempre van a estar tratando de llevar agua a su molino y no a lo que ellos tienen. Porque palestinos y judíos se llevaron muy bien por muchísimos siglos. Así es. Hasta la Primera Guerra Mundial. Yo no conozco mucho la historia, pero de lo que vi el otro día un documental, mucho de esto tiene también que ver con la forma en que se metieron potencias después de la Segunda Guerra Mundial, movieron fichas para que se establezca el Estado judío, y ahí se hicieron cosas mal desde el inicio, y generando una serie de resentimientos, odios y envidias y todo. Y venía desde atrás de la Primera Guerra Mundial, porque después de la Primera Guerra Mundial quedó toda esa Palestina controlada por los ingleses. Entonces los ingleses controlaban eso y no les interesaba nada realmente. Eran muy imperialistas, no querían lograr algo, un equilibrio, nada. Era simplemente una posición militar importante cerca del petróleo que venía allá, y eso era para ellos, era como una base militar básicamente. Entonces allí las actitudes que tenían eran muy poco conducentes y lo que querían era simplemente no meterse en pleitos. Ahí tenemos ese dominio de Palestina, y cuando terminó, después de la Segunda Guerra Mundial, eso lo tiraron, o sea, de aquí nos vamos, de aquí eso no nos interesa, ya nos es muy complicado. Entonces hay casos internacionales que son de casi que insolubles, excepto porque destruye al otro lado o porque se agotan tanto que llegan a algo, pero por fatiga, cansancio. Terminar una guerra de esas, yo diría, pueden terminar en cuanto a parar las hostilidades, pero el problema de fondo no se arregla. No se arregla. Y siguen haciendo acciones dañinas uno al otro, siguen. Y están muy entremezclados geográficamente. Jerusalén, para los israelitas, tiene que estar bajo control de Dios, y tiene que ser siempre. Para los árabes eso es imposible, porque ahí hay parte de ellos, ahí está esta mezquita, todo eso, el domo de no sé qué, y para ellos eso es inaceptable. Entonces tienes demandas. Hay puntos que no se pueden llegar a un acuerdo, entonces. Sí, hay. Simplemente uno va a mandar al otro y se acabó, los dos se van a destruir. Pero ahorita lo que ha pasado, de alguna forma, yo no quiero dar opiniones personales aquí sobre un lado o el otro, es que Israel, después de lo que sucedió con los ataques y los secuestros de estas víctimas y asesinatos también cuando entraron, es que ahora Israel básicamente destruyó totalmente Gaza. Eso está totalmente arrasado, ¿no? Es que el ataque de Hamas sorprendió a Israel porque ellos querían que eso no iba a pasar más. Y lo llevó a una conclusión, y es: a esta gente hay que destruirla. No podemos confiar en ellos. Y no les vamos a dar un Estado. Claro, inclusive un argumento curioso es que a muchos sorprendió de que con toda la inteligencia, el manejo, seguridad, las previsiones del gobierno de Israel haya pasado lo que pasó. Y tan adentro en el territorio israelí. Sí, tanto que hay los que siempre piensan en la conspiración, que los israelitas lo sabían y que dejaron que eso ocurriera para tener un casus belli. No creo, porque era demasiado. Yo no creo. No creo. Como que algunos dicen que Roosevelt permitió lo de Japón, Pearl Harbor, que sabían y que eran, no,
Yo no creo. Eso son historias. Doctor, nos quedan solo 5 minutos Sí. y ya evaluamos el curso, que muy interesante, por cierto, y recuerdo a las personas que nos escuchan que sería el 11 de octubre en el Palacio de Cristal, y lo pueden buscar dentro de la página Made in Ecuador. Sí. Ahí está la información para poderse inscribir. Pero en estos 5 minutos, ¿qué viene después? Me encanta la idea de escuchar que usted se va a quedar con nosotros unos cuantos años más, porque hay que aprovechar todos sus conocimientos. ¿Cuáles son los planes futuros? Ok. Antes, solo darle una Sí. pequeña cuña, y es, también podrán buscar en redes, si ponen negociar es bailar. Ok. Negociar es bailar, los va a llevar allá. Los lleva a la página, correcto. Ok. Entonces, la idea acá es crear una organización muy sólida en formación ejecutiva, al más alto nivel. Ahí es clave para el éxito de las empresas tener gente muy calificada arriba. Y hay muchas cosas que hay que aprender, pero mucho, mucho. Y ahí uno ve empresas que les hace falta, claramente les hace falta. Por ejemplo, en toma de decisiones, por ejemplo, en estrategia, en liderazgo, en motivación, en cadena de suministro, en negociación. Hay gente que, digamos, ¿qué podría decir? Que tendría una calificación de 85 sobre 100. Necesitamos gente que tenga 99 o 100 sobre 100, que es la verdadera diferencia. ¿Y cómo se piensan diferenciar de lo que ya existe ahorita en el mercado? Por la calidad de los profesores. Vamos a tener profesores muy calificados y mucho uso del método de casos, el método de INCAE, de Harvard, mucho, y vincular profesores muy calificados en esos temas. Y traer mucho del conocimiento que hay en el exterior. O sea, claramente en esto sí se ha aplicado a Ecuador, pero sustentado en avances del campo administrativo, gerencial y liderazgo derivado de otras. Pero haciéndole los ajustes, porque uno ve a veces, por ejemplo, he visto, por ejemplo, la estrategia de Océano Azul, Blue Ocean Strategy. Lo usan como si fuera una plantilla que hay que llenar. Es lo más tonto, o sea, es trivial. Cuando vienen las preguntas verdaderas de Blue Ocean Strategy, hay que trabajar y hay que meter tiempo en investigar. Lo ponen a usted a investigar. Es que a veces yo veo que hay esa tendencia a sobresimplificar las cosas, ¿no? Decirle, esta es la fórmula mágica. Estas son las plantillas o los apps donde tú metes los datos y ya te doy resolviendo todo. Que además también está ahí inmerso, ya que toca usted eso, y yo le tengo mucho miedo a lo que se está haciendo con respecto a la inteligencia artificial, porque está pues toda esta moda, todo el mundo habla de eso, pero esto no va a ser la solución mágica a las cosas. Porque y en eso sí, tomaría mucho tiempo en profundizar, pero voy a plantear algo que es muy importante. Y es, dos tipos de tareas que puede tener una empresa, de problemas que enfrenta. Uno son tareas algorítmicas y otras son tareas no algorítmicas. Por ejemplo, colocar una sonda en un cometa que va a pasar a una distancia enorme dentro de 15 años y que tenemos que lanzar ahora, es un problema algorítmico. Hay una fórmula muy complicada, hay que ir ajustando, pero existe. Y si usted da con eso, va a llegar, si no, no. Si lo hizo mal, no la toca, se acabó. O lo lanzó y se pasó y no llegó. Ya no. Y puede haber varias rutas, sí, pero hay rutas que llegan y otras que no llegan, y no depende de su voluntad ni de su opinión, depende de las fuerzas del universo, tal cual. Entonces, ese es un problema algorítmico muy complejo. Sí. ¿Cuál es un problema no algorítmico? ¿Cómo mantengo a mi hijo adolescente fuera de las drogas, el sexo irresponsable? Eso es más difícil que mandarlo que golpear el cometa. Sí, porque lo que tuvo éxito con el mayor, ahora con el segundo, como que no. Porque son seres distintos. Entonces, problemas que además vivieron en épocas distintas, seguramente. Entonces, cuando ven estas estrategias así, una estrategia fácil es algorítmica, a veces es fácil, porque cualquiera lo haría. Pero cuando usted tiene competidores severos, tiene problemas no algorítmicos, no hay fórmula, e inteligencia artificial no se lo resuelve, porque inteligencia artificial es pensamiento algorítmico. No puede ir más allá.
porque el no algorítmico sale de datos que no existen, de discontinuidades, de relaciones que por ninguna parte están, de realidades nuevas que nadie había visto, de cosas que no están en la masa de datos que le dan a inteligencia artificial. Simplemente problemas complejos no están ahí, no están ahí. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. Me alegro muchísimo que usted esté aquí y quede de una vez invitado cuando usted necesite venir acá. Tiene las puertas abiertas, no solo para hablar del curso en sí, sino de muchos de los temas que usted domina y sobre todo pensando en el nuevo proyecto. Habrá mucho que conversar en los próximos meses y años. Gracias, doctor. Bueno, gracias también. Mucho la oportunidad, espero que haya sido valioso. Muchísimas gracias, doctor, y con todos ustedes que tengan un buen fin de semana hasta el día lunes. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.